Así fue fundada aquella curiosa comunidad gobernada por clérigos durante más de 11 siglos y que ofreció durante la mayor parte de este largo periodo un espectáculo casi continuo de desorden. Tal fue el origen de los estados papales, por tanto tiempo un obstáculo fatal para la unidad italiana y una invitación perpetua a los invasores y a las intrigas extranjeras. ¿Acaso es razonable suponer que incluso en el siglo VIII algunas gentes escrupulosas se preocupaban por la validez de un título que no tenía otro fundamento que dos conquistas violentas? Para ello, una falsificación piadosa y forjada a tiempo acallaba tales escrúpulos. Se descubrió que el emperador Constantino, después de convertirse, hizo donación al Papa Silvestre de Italia y de todo el occidente. La extravagancia de la leyenda no fue obstáculo para que se aceptase, incluso después de varios siglos, y por hombres hostiles violentamente a las ambiciones mundanas de la Iglesia. Gracias a la donación falsificada, Constantino fue denunciado elocuentemente por Dante, el imperialista, tanto en el paraíso como en el infierno, más de 500 años después que el piadoso falsario hubiera rendido sus últimas cuentas. Pepino murió en 768. Entre los beneficios que le habían sido concedidos a Carlos, su hijo mayor, se contaba, como un piadoso monje le recordó una vez, la eliminación por la muerte 3 años después de su hermano menor, Carlomán. Durante 43 años el pernicioso sistema de particiones que incluso Pepino no había podido evitar fue interrumpido por el hado y la escena quedó libre para que pudiese actuar sin obstáculos un carácter enérgico. Carlos se hallaba a la altura de su misión. Era audaz y reflexivo, genial y mesurado, popular y temido. En él se juntaban la avidez de los goces materiales con las dotes fundamentales de la estadista, una amplia visión, un fuerte sentido común, una memoria sin falla y una voluntad tenaz. Robustecía su autoridad, que jamás intentaba lo imposible y que no exigía a su pueblo más de lo que era capaz de realizar. Para sus guerreros francos era el jefe ideal, alto y corpulento, vivo y autoritario, con ojos azules centelleantes y nariz aquilina, perro guardián de las ovejas del Señor. Constituían notas atractivas de su rica y sana personalidad su afición a las viejas canciones francas y al idioma franco, que vestía, según la tradición de su raza, que era de pocas necesidades y sobrio en la comida y en la bebida. Si en las costumbres de la vida diaria era franco hasta la médula, en todo lo relativo a la cultura y a la religión estaba dispuesto a obedecer las indicaciones y a extender la influencia de sus sacerdotes romanos. No transcurrieron muchos años sin que la misma fatalidad política que produjo la alianza de Pepino con el papado obligase a un pacto semejante a Carlos. De nuevo un rey lombardo hizo incursiones en el territorio papal. De nuevo un papa acudió al monarca franco pidiendo ayuda, y de nuevo esta ayuda le fue concedida. En el segundo acto del drama, sin embargo, los incidentes se multiplicaron. Los actores resultaron más enérgicos, el desenlace más decisivo. Didier el lombardo y Carlos el franco se habían enemistado ya antes de que Didier atacase Ravenna y la Pentápolis y que amenazase las murallas de Roma. Carlos se había casado con la hija del rey lombardo y luego se divorció de ella por motivos de aversión personal. Didier había acogido a los sobrinos de corta edad y posibles rivales de Carlos y coaccionaban al papa para que los coronase. Nada se hallaba más lejos, sin embargo, de las intenciones del papa Adriano, un orgulloso y tenaz patricio romano, que comprar con una alianza deshonrosa con el odiado lombardo la peligrosa enemistad del franco. Apeló a Carlos, el patricio romano, 773, y su llamada no fue vana. Un gran ejército franco marchó a Italia y arrojó a Didier de su trono. Nada faltó al triunfo franco para ser completo, ni la extinción de la dinastía real lombarda, ni el asumir Carlos el Conquistador la corona lombarda, ni la humillación final del rey lombardo, relegado para toda su vida en la cárcel de un monasterio. En medio de su campaña italiana, Carlos fue recibido solemnemente por los agradecidos y sumisos eclesiásticos de Roma. Tenía 32 años. Las maravillas de Roma, su riqueza en iglesias y en reliquias milagrosas y la perfecta organización eclesiástica, sus cantos gregorianos y su bien dispuesto ritual causaron profunda impresión sobre su espíritu vivaz y receptivo, pero ingenuamente supersticioso. Una visita a Roma más de 7 siglos después alejó a Lutero del seno de la Iglesia católica. En Carlos, la reacción producida por aquella ciudad extraordinaria fue muy distinta. La encontró rica e incomparable en las señales del favor divino. Allí el atónito visitante podía contemplar la verdadera arca de la alianza y la sede de la autoridad de San Pedro y San Pablo. Allí podía venerar dos
redomas con la sangre y el agua del costado de Cristo, la túnica de púrpura llevada por el Salvador de la humanidad y un fragmento de la cuna en que fue depositado cuando los magos llegaron para adorarle. Allí se guardaba la auténtica mesa en que celebró su última cena. Allí se encontraba el retrato pintado por la mano de Lucas el Evangelista, o acaso, como alguien se aventuraba a conjeturar, por el divino pincel del propio Creador. Además, allí se comprendía mejor que en ninguna parte de aquellos países nórdicos con los que Carlos estaba familiarizado el arte y la ciencia de servir a Dios. Los cantos eran más bellos, el ritual más perfecto, las iglesias más ricas y más numerosas. Carlos decidió llevar este arte y esta ciencia romanos del sacerdocio a su mundo franco. Concluyendo amistad perpetua con el Papa, confirmó acaso con adiciones aquella donación del territorio de la Italia central con el que su padre había fundado los estados pontificios. 26 años después, un problema más grave relacionado con el papado llevó de nuevo a Carlos a Roma. Si un papa era acusado por sus enemigos de simonía, adulterio y perjurio, si era arrastrado por sus enemigos en las calles de Roma, como sucedió con León III el 25 de abril de 799, y se veía a punto de morir, si era rescatado por sus amigos y escoltado hasta la presencia del rey Franco en su corte de Paderborn, ¿quién era competente para juzgar el caso? ¿A qué poder debía confiarse la seria función de pronunciar la sentencia relativa al vicario de Cristo? Sin duda, en opinión de los hombres más prudentes del occidente, esta misión no podía ser encomendada a la bella ateniense que, después de reducir a la ceguera y encerrar a la prisión a su hijo Constantino VI, reinaba ahora soberana en Constantinopla. Irene, a pesar de su veneración por las imágenes y de la adhesión de sus secuaces monásticos, era tan poco competente para juzgar al Papa de Roma como su miserable hijo, el destructor de aquellas. Una mujer, y menos todavía una homicida griega, no podía ser reconocida como emperador romano. Así, en 800, las gentes comprobaron el hecho de que en el anchuroso mundo no había ni legítimo emperador ni papa legítimo. Para las mentes de aquella época, un mundo abandonado de tal modo se hallaba entregado a la ruina y al caos. Era necesario que alguien sostuviese la fe cristiana, salvaguardase la tradición romana, presidiese el juicio de aquel papa dudoso, contrarrestase el poder amenazador de Abderramán I, el emir de Córdoba, o de Harón al-Rashid, el califa abásida de Bagdad, así como que mantuviesen estrechos lazos de la sagrada unidad de la civilización. Este hombre no podía ser más que Carlomagno. Demuestra su vasto renombre que el patriarca de Jerusalén, desesperando de la protección del Imperio Oriental, le enviase las llaves del Santo Sepulcro. Así, cuando a fines del otoño del año 800 Carlos bajó a Italia, no puede dudarse de que, además y aún por encima de la necesidad de purificar la reputación del Papa, estaba obsesionado por aquel terrible desamparo en que se encontraba el Imperio Romano. Un Papa debía ser rehabilitado y un emperador coronado con todo el procedimiento adecuado para alcanzar aquellas dos finalidades debía dejarse la suerte. El 23 de diciembre el Papa León afirmó su inocencia con un solemne juramento sobre los evangelios en la Basílica de San Pedro. 2 días después, cuando Carlos se levantaba, después de haber permanecido arrodillado al fin de la misa de Navidad, el Papa colocó sobre su cabeza la corona imperial y la congregación en San Pedro, al parecer no del todo sorprendida, prorrumpió en las exclamaciones de Caraulo Pisino, Augusto Adeo, Coronato, Vita e Victoria. Una vez más existía un emperador romano en la Europa occidental. Es posible que Carlos quedase apenado, como su biógrafo sugiere, por el procedimiento súbito de su coronación, pues en Occidente ningún emperador había recibido su corona de manos del Papa. La fábrica de las pretensiones papales, basada en esta ceremonia del día de Navidad, era todavía cosa de lejano futuro. Lo que entonces importaba no era el modo, sino el hecho de la coronación. El título imperial no llevaba anejos, riqueza ni territorios. No daba a Carlos autoridad en España, ni en Inglaterra, ni en África, un tiempo provincias florecientes del Imperio Romano, ni una pulgada de Lombardía de la que ya era rey y dueño, ni, apoyado en su prestigio, podía reclamar el servicio de un soldado de un barco de guerra, además de los que ya tenía. Con todo, la restauración del Imperio Romano en Occidente no era menos importante, pues con ella quedaba personificado de nuevo el profundo sentido interior de unidad que persiste en el fondo de todos los desórdenes europeos y que ha hecho nacer instituciones como el Concierto Europeo o la Sociedad de Naciones.
Hasta el propio emperador de Bizancio, Miguel I Ragabé, le reconoció en 812 como emperador de Occidente. Es uno de los más altos títulos de gloria de Carlomagno haber empleado su gran autoridad para promover la resurrección de la vida intelectual en el continente iletrado de Europa. El renacimiento carolingio carece de todas las cualidades de gracia, libertad y audacia que distinguieron el gran movimiento libertador del espíritu humano en la época que separa al Petrarca de Galileo. Para el espíritu ortodoxo de Carlos, las letras tenían valor solo como servidoras de la fe. De los eruditos que fueron atraídos a su corte de todas partes, no se esperaba el descubrimiento de nuevas verdades útiles para el hombre. La Sagrada Escritura, aunque a menudo circulaba en textos corruptos y que inducían a error, contenía la clave de la verdad, la guía suprema de la conducta. La misión del erudito era copiarla y caso necesario, enmendarla para que fuese inteligible, así como explicarla a sus discípulos, y de modo que nunca faltasen hombres calificados para desempeñar esta erudita tarea, se promovió una gran labor educativa en todas las diócesis y en todos los monasterios del imperio. El valor de ese movimiento intelectual no debe ser medido por la calidad de la literatura carolingia. Esta, con excepción de la vida de Carlos de Einardo, no pasa de ser mediocre y brilla solo por contraste con la anterior oscuridad. Lo que es digno de ser notado es el nuevo lugar que, con el advenimiento de Carlos, pasaron a ocupar el saber y la educación en la vida de la corte y del país, la reunión de eruditos forasteros alrededor de la persona del rey, la academia o escuela palatina que se trasladaba de un lugar a otro, siguiendo al rey hasta en sus campañas, la relación de igualdad que mantenía con sus amigos eruditos, su firme insistencia en que la formación literaria sirviese de mérito calificador para la carrera eclesiástica y para el avance con las dignidades de la Iglesia, el establecimiento de escuelas diocesanas y monásticas y el impulso dado a la multiplicación, corrección y reunión de libros. No podían esperarse novedades trascendentales en aquella época. No se tenía el concepto de la ciencia ni de la observación minuciosa del mundo exterior, ni el instinto del descubrimiento. La necesidad máxima del momento no era inventar, sino recobrar lo que se había perdido, conservar lo que se poseía y reconstituir entre las nieblas de la barbarie una sociedad culta. La tarea hubiera sido incalculablemente más difícil si no hubiese existido un rincón de la Europa occidental en donde todavía se hallara encendida la antorcha del saber y de la literatura. Las islas de Irlanda y de Britania, aunque lejos de reinar en ellas la paz, se habían visto inmunes durante una centuria de muchas de las calamidades que habían infligido al continente. En Armagh y en Iona, en Harrow y en York, la ciencia y la piedad brillaban con una luz clara, si bien intermitente. En ambas islas no era del todo desconocido el tipo del erudito que sabía bastante latín, un poco de griego y acaso algo de hebreo, más particularmente en Northumbria, en donde se habían combinado o habían entrado en conflicto influencias romanas e irlandesas, se manifestaba con más fuerza la preocupación por las letras. Es probable que, en la época de la accesión de Carlomagno, la mejor colección de libros al norte de los Alpes fuese la biblioteca de York. De York, Carlos había tomado su consejero espiritual, a Alcuino, un natural de Northumbria, de noble linaje, nacido y educado en aquella ciudad, le fue ofrecida la mayor posibilidad de educación que jamás se hubiese presentado a ningún inglés. Fue llamado a satisfacer las necesidades intelectuales de un gran imperio, caído de la civilización en la barbarie. A esta labor aportó un carácter puro y ardiente, un celo comunicativo y una inspiración para escribir con elocuencia, aunque sin originalidad. Compuso versos latinos, encomiásticos, tratados morales y pedagógicos y una extensa refutación de aquellos herejes españoles que sostenían que Cristo había sido adoptado por Dios, el adopcionismo, de Spraideo, el mozárabe, y de Félix de Urgell, el catalán. Nadie lee ahora los fastidiosos escritos de Alcuino. Sin embargo, fue uno de esos hombres de valer que, sin estar dotados de genio creador, crean con su energía, su sociabilidad y su entusiasmo un ambiente favorable para el progreso intelectual. Su escuela palatina impuso un nuevo nivel de cultura.